péndulo simple y movimiento armónico simple. ¿Qué es el péndulo simple? El péndulo simple es, por ejemplo, para contextualizar, el péndulo de la costanera. El péndulo de la costanera es podemos aproximarlo a un péndulo simple. De Valdivia, por supuesto, ¿no? El péndulo de Foucault de Valdivia. ¿Verdad? O sea, el péndulo es una masa, es una enorme masa conectada a un cable cuya masa se desprecia, ¿no es cierto? Y el péndulo va y vuelve, va y vuelve. Y también tiene un periodo, entonces. Hay un tiempo en que el ciclo completo es cuando va y vuelve a la misma posición. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Entonces, teníamos el periodo, entonces podemos calcular su frecuencia también. La frecuencia sería 1 partido por periodo. ¿Cuántos ida y vuelta hacen un segundo? Hace como 0,0 algo. Ese sería su periodo. Eh, Perdón, su periodo serían, son como, son como 2 segundos más o menos. Yo lo he medido ya. Ahí tengo unos videos con trackers también hechos por mí del péndulo de la costanera. Ya. Ahora, lo primero que necesitamos es un dibujo para contextualizar de qué estamos hablando acá. O sea, aquí tenemos, o sea, todo va a estar siendo medido respecto al eje vertical. ¿Cuántos grados respecto al eje vertical? La primera hipótesis es que la masa del cable es despreciable en comparación con la masa de la bola. ¿Ya? En otras palabras, jóvenes, siempre cuando se habla, ¿han escuchado hablar del término despreciable en matemática o en ingeniería en general? Sí, Ya, ahora, ojo, ese término hay que tener cuidado cuando uno va a despreciar algo, ¿no? Porque en el fondo, para poder despreciar algo no es llegar y hacer ser una cantidad, porque, porque la ecuación se simplifica, porque no me gustó el parámetro, porque andaba de, no sé, porque no era mi mejor día, etcétera. ¿Ya? Una vez me acuerdo que tenía una discusión con un compañero cuando era estudiante. Me decía, pero hazlo, desprecia el término, desprecialo. Pero despreciarlo respecto a qué. Y en ese tiempo yo sabía que no debía despreciarlo, pero no tenía argumentos suficientes como para el cable. Tiene que ser, este término tiene que haberlo visto alguna vez, menor y mucho menor, ¿ya? Un doble menor significa mucho menor que la masa de la bola. Y la masa de la bola es esta masa que vamos a colocar acá, que le vamos a llamar M. De hecho, por eso me gusta hablar en estas cosas me gusta que aquí en Valdivia, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que en este momento no están todos en Valdivia, pero estudian en Valdivia, ¿no es cierto? Que en Valdivia haya un péndulo bien hecho, bien fabricado, porque de hecho ustedes han leído las especificaciones del péndulo de la costanera. ¿Saben cuál es la masa de esta bola? yo no. Ya. Les cuento que la masa de esta bola es de 100 kilogramos, aproximadamente. Y la altura del péndulo como de 13 metros. Por lo tanto, son 13 metros de cable de acero, por lo menos. Cable de acero también pesa, eso lo sabemos, pero de todas formas, el peso del cable de acero dudo que sea de 100 kilos también. ¿Ya? Puede que sea de unos 20 kilos, 30 kilos, ¿ya? A lo más 30 kilos, no creo. Puede que sea a lo más 20 kilos. De todas formas, 100 kilos comparado con 20, se puede decir que el 20 al menos es menor que la masa M.
Entonces esto se comporta aproximadamente como este modelo que estamos desarrollando que se llama péndulo simple. ¿Ya? Donde una de las hipótesis es que la masa del cable, o sea, la primera hipótesis, es que la masa del cable tiene que ser menor o mucho menor que la masa de la bola. ¿Ok, jóvenes? La segunda hipótesis es que para que sea movimiento armónico simple, porque si no, no va a ser un movimiento armónico simple, va a ser otro tipo de movimiento, es que el ángulo θ, así se escribe θ a propósito, el ángulo θ debe ser muy pequeño. Por cierto, el ángulo θ se mide en radianes. Se puede medir, hablar en grados, ¿no es cierto? En grados sería. Ahora, ¿cómo eso lo especificamos, ¿no es cierto?, en términos, en un lenguaje matemático? Hacemos que un ángulo es muy pequeño. Conviene colocar el ángulo en radianes, así que de hecho queda más preciso definir un ángulo pequeño. El ángulo en radianes, jóvenes, les cuento, se dice que es muy pequeño cuando, bueno, primero tiene que ser mayor que cero, porque estos ángulos son positivos. O sea, al menos al lado de la derecha el θ va a ser positivo y al lado izquierdo va a ser negativo. Pero al menos en la parte positiva, el lado negativo se va a cumplir también, o mejor dicho, su valor absoluto, entonces va a ser un ángulo θ que va a ser mayor que cero y mucho menor que uno, mucho menor que uno, un radián. En radián. Ok. Cuando es mayor que cero y mucho menor que uno, eso nos da una seguridad de que estamos trabajando con un ángulo pequeñito. Y ahora, hablando en grados, por ejemplo, eso significa que el ángulo debería ser de unos 5. Por ejemplo, ¿no es cierto? Θ igual 5 grados. ¿Ya? Eso es un ángulo pequeño. Ahora alguien podría preguntarse si nos imaginamos el péndulo de la costanera, más o menos recorre más de un metro, se fijan, recorre bastante más de un metro a la ida, al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no es cierto? Nos ponemos en el eje neutro, vemos que se desplaza hacia la derecha, se desplaza hacia la izquierda, más o menos que más de un metro para la derecha y más de un metro para la izquierda, ¿cierto? ¿Jóvenes? ¿Me siguen la idea? Sí. Recorre su buena amplitud, recorre más de 2 metros de ida y vuelta. Entre un extremo y otro extremo son más de 2 metros horizontales. Entonces uno podría preguntarse, ¿pero será posible que el ángulo sea de 5 grados? Por ejemplo. Porque 5 grados es una porquería de ángulo, o sea, es una abertura pequeñita. Pregunto eso. Quiero que reflexionemos un poco. ¿Será posible que el ángulo sea tan pequeño y aún así que la amplitud horizontal sea de extremo a extremo más de 2 metros? ¿Qué me dice? ¿Tiene sentido eso? ¿Será posible? ¿Es un disparate? O sea, dependiendo de la longitud del cable, igual va a ser más o menos, ¿o no? Muy bien, Rodrigo. A eso quería llegar. Son 13 metros de longitud. Por lo tanto, un pequeño ángulo de 5 grados se va a proyectar a lo largo de 13 metros, puede llegar a ser mucho. Así que sí puede ser. Y de hecho, pues, déjenme contarles una anécdota. Cuando yo era estudiante tomé una asignatura optativa que se llamaba astronomía. Y ahí nos enseñaron varias cosas encachadas, matemáticas, un poco de matemática que no conocía, trigonometría esférica, por ejemplo, los distintos tipos de mediciones del tiempo, tiempos siderales, eh, etcétera. Y ya en las últimas clases, la profesora, que está jubilada, no es cierto, pero está viva todavía,
sacó el telescopio un día, bueno, un telescopio de ella, y nos empezó a mostrar las distintas, y cómo orientar. Ya no me acuerdo, la verdad, cómo orientar el telescopio, pero ella nos explicaba. Hay horarios y fechas donde es más fácil ver un astro que otro. Eh, Vimos los anillos de Saturno y Júpiter con algunos satélites. Era realmente espectacular. Pero no era una foto, uno lo estaba viendo directamente. Claro, con ayuda del telescopio, por supuesto. Entonces la profesora explicaba la importancia de una décima, una centésima de grado que uno se corra del telescopio son millones de kilómetros. Sí, pues. Millones de kilómetros. ¿Ya? Así que si esto lo vemos a escala, en el caso del péndulo, que es una escala bastante menor, comparado con la astronomía, claro, puede ser perfectamente posible que la amplitud sea grande con un ángulo pequeño. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, estos son los dos requisitos jóvenes para que se cumpla el movimiento armónico simple en el péndulo. Y este péndulo también se llama péndulo simple. Masa de cable muy pequeña en comparación a la masa de la bola y los ángulos pequeños, que sean mucho mayores que cero, pero mucho menor que un radial.